Regresamos a Punto y Contrapunto. De Alfredo Castillo se recuerdan sobre todo dos cosas: que después de 9 días de desaparecida encontró el cuerpo de la niña Paulette en su misma cama, y que a partir de ahí inició una meteórica carrera junto a Enrique Peña Nieto que lo llevó hasta la CONADE, donde tuvo una desastrosa gestión. Ayer la Secretaría de la Función Pública informó que el exfuncionario será inhabilitado por 10 años, luego de haber omitido de sus declaraciones patrimoniales cuentas por más de 18 millones de pesos. ¿Son efectivas estas sanciones? Veamos en contexto. Alfredo Castillo Cervantes fue inhabilitado del servicio público por 10 años. La Secretaría de la Función Pública detectó que el exfuncionario faltó a la verdad en las declaraciones de situación patrimonial hechas en 2014, 2015 y 2016. Según la dependencia, el exfuncionario omitió declarar 6 cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, donde tenían más de 18 millones de pesos. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto nombró a Castillo Cervantes titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, órgano administrativo creado para pacificar la entidad. Fue entonces cuando surgieron las autodefensas encabezadas por José Manuel Mireles, que acusó a Castillo de haber proporcionado armas a civiles. Un año después fue nombrado titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, donde fue duramente criticado por no dotar de equipo y presupuesto a los atletas olímpicos. Alfredo Castillo inició su carrera como funcionario público en 2003 en la Procuraduría General de la República. En 2010, cuando era subprocurador de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, encontró el cadáver de la niña Paulette Guevara Fara en su cama, 9 días después de su desaparición. Tras el hallazgo, Peña Nieto, entonces gobernador, lo nombró procurador del Estado de México. Cuando Peña Nieto llegó a la presidencia, Castillo llegó a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, donde fue uno de los responsables de investigar a Elbester Gordillo. Un año después, fue nombrado Procurador Federal del Consumidor. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche y ahora comienzo contigo, Daniela. ¿Qué decir de la inhabilitación de Alfredo Castillo, un exfuncionario que fue muy polémico durante la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Cómo ves esta medida? ¿Te parece suficiente? Me parece desproporcionada con otro tipo de sanciones que hemos visto por parte de la Secretaría de la Función Pública por otro tipo de casos, muchas veces mucho más leves de lo cometido el día de hoy, o el hallazgo el día de hoy por el ex comisionado de Michoacán, Alfredo Castillo. También creo que había muchas personas celebrando esto como una verdadera lucha contra la impunidad, ¿no? Cuando se sabe que este personaje ha sido un personaje que ha tenido pasares y andares muy ocultos en su camino por la administración pública. Uno de ellos, y que a mí me tocó vivir muy de cerca, fue el caso de Michoacán. Entonces, definitivamente creo que no es ninguna coincidencia, además que lo que encuentra el día de hoy la Secretaría de la Función Pública en estas 6 cuentas inicia precisamente en el año de 2014, que es el año en que se crea la Comisión Especial para atender el caso del conflicto en Michoacán, que son estos 3 años posteriores los que las cuentas permanecen ocultas, y que realmente lo que esperaría, esa sanción ya no se podrá modificar, pero lo que esperaría es un desglose por parte de la Secretaría de la Función Pública a la Fiscalía General de la República para que sea esta la que pueda investigar por lo menos cuál es la procedencia de estos recursos, ¿no? Tomando en cuenta además que precisamente era un estado en el que hay una red de macrocriminalidad, se probó que había una red de macrocriminalidad entre altas esferas tanto de las fuerzas de seguridad federales, estatales, municipales, con el gobierno estatal, y justamente, ¿no? Incluso como otra prueba de estas redes de macrocriminalidad, y parte de los trabajos de esta comisión, los trabajos políticos, donde hubo un acuerdo pacífico del poder hacia el partido con Silvano Aureoles, se sabía que el PRI, dado que se encuentra esta colusión con el gobierno, en ese momento no iba a suceder. El mismo Silvano ahorita ya sale a decir que le parecía esta exagerada, ¿no? Cuando la realidad es que ni siquiera ha habido investigaciones serias en contra de personajes como Alfredo Castillo. Bien. Eder, ¿es una medida exagerada?
¿Tú cómo lo estás viendo? Y también creo que se ha cuestionado mucho si la inhabilitación de este exfuncionario también se podría tomar medidas similares a otros funcionarios que son investigados por casos de corrupción. No, yo creo que es una bicoca esta medida, esta sanción, respecto a todos los casos por los que se le tiene que investigar a Castillo. Decías tú al inicio que él era recordado por el caso Paulet y por el papel que jugó en la CONADE. Yo lo recuerdo también por lo que decía Daniel ahorita, el papel que jugó en Michoacán como virrey impuesto por Enrique Peña Nieto. Y la manera en la que se incrementó la violencia en el estado cuando él estuvo ahí operando, la manera en la que se diversificaron los cárteles que operaban en Michoacán, pero también la manera en la que desmantelaron a las autodefensas, que eran el único remanso de resistencia en ese momento allá en el estado, y la forma también en la que detuvieron a Mireles, en la que lo torturaron hasta casi asesinarlo, y todas las denuncias de distintos sectores que habían por su presunta colusión con los grupos del crimen organizado. Entonces, esta medida está bien, pero no creo que esto le preocupe a Castillo. Creo que tiene que haber una investigación muy seria de la Fiscalía General de la República y deslindar responsabilidades del papel que jugó en todos estos procesos de descomposición del tejido social en Michoacán y en el Estado de México. Y Bien. por supuesto también que se investigue por los casos de corrupción que sucedieron en la CONADE. Por último, creo que él es uno de los arquetipos de lo que representan el PRIAN. Se criticaban y se enfrentaban ellos públicamente, pero al final terminaron trabajando con un mismo objetivo, a tal grado que hoy uno de sus principales defensores es el actual gobernador, representante de la alianza PAN-PRD. Bien. Lisa, ¿tú coincides con Eder y con Daniela? ¿Es necesaria una investigación judicial que indague la procedencia de estos 18 millones de pesos? ¿Qué más destacarías tú de este caso? Bueno, pues sí, porque si él era funcionario público cuando olvidó incluir en sus declaraciones patrimoniales cuentas a nombre suyo y de su cónyuge, así como Bartlett olvidó que tenía 18 casas y luego olvidó también que tenía esposa, pues evidentemente no solo cuenta la inhabilitación, sino también la investigación que se haga sobre la procedencia de esos recursos. Pero al margen de eso, yo sí coincido con el sentimiento de la mesa. Lo más importante o el daño más importante que le hizo este personaje por las órdenes, la estrategia, el tipo de acciones que respaldó y en su momento implementó fue justamente la estrategia de armamento, ¿no? de las autodefensas en Michoacán, que llevó al encarcelamiento de Mireles, pero no solo, sino también al empoderamiento pues de grupos criminales que después se transformaron ellos mismos en brazos armados de otros grupos criminales o en grupos criminales autónomos, como podía ser el nuevo cártel de los Viagras, que sustituyó a los caballeros templarios después de que estos pues se habían sido reducidos de alguna manera, precisamente porque el propio gobierno federal había suministrado armas de uso exclusivo del ejército pues a grupos de los que no se habían hecho suficientes investigaciones y que no pudieron controlar al final del día, y que tienen responsabilidad al margen ya de si hubo un suministro ilegal de armas, al margen de que si hubo violaciones, digamos, a la legalidad en hacer esto por parte del Estado, tuvo implicaciones en la victimización de la población de Michoacán. Por un lado y por otro, la población sufrió homicidios, sufrió otros delitos, sufrió extorsión, muchas otras formas de crimen, que son precisamente las cosas que en las organizaciones como la que trabaja Daniela justamente se aboga por investigar, ¿no? Que son Bien. las famosas redes de macrocriminalidad. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las complicidades entre muchas autoridades que al final del día tienen como resultado el sufrimiento de la población y sobre todo su nulo acceso a la justicia y a la reparación? Bien. Por último, Jimena, ¿qué más destacarías tú de la inhabilitación de Alfredo Castillo? ¿Coincides con las compañeras? Mariana, creo que los cuatro coincidimos en lo mismo, ¿no? O sea, sigue siendo necesaria una investigación judicial para Alfredo Castillo, pero me parece que es el ejemplo perfecto de la impunidad
y de estas complicidades que hubo en los sexenios anteriores para funcionarios públicos que no recibieron ningún tipo de sanción, ¿no? No es sorpresa para nadie que se encuentren omisiones en donde se presume enriquecimiento ilícito por parte de un funcionario de los sexenios anteriores. La constante siempre fue excesos, privilegios. Es una realidad a la que estábamos acostumbrados, al mal uso del gasto público, los moches, la falta de transparencia. Si trazamos la historia de Alfredo Castillo, pues es el ejemplo perfecto de cómo funcionaba el servicio público. Y si hablamos en específico de lo que le encontró la Secretaría de la Función Pública ahorita, que tiene que ver con su declaración patrimonial, me parece que es como esta complicidad que hubo una y otra vez. Y como dijeron ya también en la mesa, pues pasó muchos años sin hacer declaraciones públicas, ¿no? Siendo funcionario público. Entre 2012 y 2016 percibió más de 9 millones del erario público. Estamos hablando de 750,000 pesos mensuales más o menos. Y le faltó declarar 18 millones de pesos en cuentas a nombre de él y de la esposa. La verdad es que me parece que es hacer... tenía miedo de lo que podía pasar, ¿no? Entonces me parece que este es el mismo comportamiento de los políticos del PRIAN, de gastar a manos llenas, de sacar dinero, de que no pase nada, y me parece que la inhabilitación de Alfredo Castillo es un paso más para romper este régimen de complicidades, ¿no? Y en lo que vemos en este gobierno es que empieza a haber como una serie de investigaciones que ya tienen consecuencias, porque no solamente es él, se están investigando 26,000 expedientes de responsabilidad administrativa y vamos a ver que este caso va a seguir pasando y pasando y pues cada vez va a haber más funcionarios públicos que tengan consecuencias y que no lo pensaron en el pasado. Yo me pregunto por qué bajo el mandato de Castillo pues hubo todas estas faltas de respeto a derechos humanos, por qué la CONADE no le dio los apoyos a los deportistas, pero sí los utilizó en trajes de Hugo Boss en la delegación mexicana en las Olimpiadas, por qué hubo tantas fallas en el organismo que llevó a Mireles a la cárcel, y así le podemos seguir sumando muchas. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque, entonces vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.